Buenas tardes a todas. Hoy nos acompaña Verónica Bonilla. Algunas de ustedes ya la conocían. Verónica, ¿cómo estás? Es para que me quedes Hola en Juana, pantalla. Listo. claro que sí, ¿cómo estás? Gracias, Verónica. Verónica ya nos había acompañado el año pasado en este programa de tertulias. Y hoy nos va a hablar sobre el árbol genealógico, en especial el encanto de nuestro árbol genealógico, no solamente verlo desde la parte que lo hemos visto anterior negativa, sino qué nos enseña, qué es el beneficio de tener, bueno, el beneficio es todo, ¿verdad? Papá, mamá, hermanos, familia, pertenencia y cómo todo ello nos ayuda a nosotros a sanar. Verónica, entonces te dejo la palabra. Ahora después comenzamos, después de tu meditación, si me permites, luego comenzamos nuestra conversación. ¿Listo? Comenzamos contigo. Perfecto, Juana. La idea ahorita es que miremos Encanto, la película, con otros ojos. Encanto es una película que se puede ver con muchas opciones y con muchas miradas diferentes, pero hoy quise mirarla con toda la parte de biodecodificación y de nuestro árbol genealógico, porque esta película, más allá de ser colombiana, podría estar en cualquier parte del mundo y tiene una profundidad enorme, y es todo lo que hay detrás de ese árbol. Nosotros mismos somos nuestro árbol genealógico, entonces eh, contarles un poco qué significan todos esos personajes, la casa, el papel que cada uno de nosotros tiene en su familia. Y para empezar, quisiera que hiciéramos una meditación para que se conecten con ese árbol y con esos antepasados. Les voy a pedir a todos que cierren sus ojos, que se sienten en un sitio muy cómodo, que pongan sus pies en la tierra o en el piso, pues, en donde estén sentados. No crucen sus manos y hagan una respiración muy profunda. Empiecen a relajar conscientemente su cuerpo. Conéctense con esa respiración y tengan presente cómo su abdomen sube y baja con cada inhalación, cuando exhalan. Y les voy a pedir que le pidan a su cuerpo que suelte todos los pesos, los nudos, denle instrucciones conscientes de relajarse. Miren cómo está su cabeza, sus brazos. Les voy a pedir que pongan mucha atención en las partes de su cuerpo. Si sienten alguna cosa extraña, algún peso, algún hormigueo, estén muy atentos para saber qué van sintiendo. Liberen toda la angustia que tengan acumulada del día, el peso nuevamente y relájense cada vez más. Hagan otra respiración profunda e inhalen y exhalen lentamente. Y les voy a pedir que vayan a un lugar profundo e íntimo, que les traiga algún recuerdo en donde ustedes crean que tienen todos los recursos para sentir paz y para sanar. Hagamos otras 3 respiraciones profundas. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Sientan la armonía cuando inhalan, cuando exhalan. Y miren cómo es ese lugar que escogieron. Fíjense si hay sol, si hay viento. Fíjense en sus emociones, cómo se están sintiendo, cómo ven su cuerpo. Y ahora les voy a pedir que se imaginen que ese lugar tiene varios árboles y hay árboles de diferentes especies. Hay pinos, eucaliptos, cipreses, nogales, árboles frutales. Y miren cuál de esos árboles representa mejor su árbol familiar. Cuando reconozcan ese árbol, por favor, párense al frente de él. Miren su tronco, sus ramas,
sus hojas, mire si tienen frutos, cómo son las raíces, si están por fuera de la tierra, si son grandes, si son pequeñas. Fíjense si es un árbol joven o con muchos años. Ahora les voy a pedir que se acerquen al tronco del árbol, lo toquen y que sientan la energía de ese árbol en la palma de la mano. Ahora les voy a pedir que se sienten al lado del árbol y apoyen su espalda sobre el tronco. Siéntense ahí, simplemente descansen, porque están en casa. Ese es su árbol familiar. Vuelvan a hacer una respiración profunda, exhalen. Y ahora que se están conectando con la energía del árbol, les voy a pedir que se imaginen que tienen una raíz que sale desde su coxis y los conecta con ese árbol. En este momento se están conectando con todos sus ancestros. Sigan ahí recostados en ese árbol, con todos sus ancestros. Y les voy a pedir que los visualicen. Fíjense quiénes están. Fíjense si están sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus bisabuelos, todos los ancestros que se puedan imaginar. Llámenlos para que se queden ahí con ustedes. Y tómense un momento para conectarse con cada uno de ellos. Obsérvenlos y miren si hay con alguno que perciban algo en particular o algo especial. Ahora abran su corazón suavemente, amorosamente y preséntense. Diles que la intención de esta presentación y de estar en este momento ahí es sanar y restaurar el árbol familiar. Sanar y restaurar el orden del amor, el orden de la salud y el orden de la abundancia. Y ahora les voy a pedir que miren si con alguno de esos ancestros tienen algún lazo o algún hilo, por más delgado que este sea, que los una. Pueden ser hilos que pasen entre varios ancestros y lleguen a ustedes. Esos hilos van a representar en este momento las situaciones negativas de nuestro árbol y esas situaciones se deben cortar y disolver. Entonces, fíjense muy bien en dónde están, a qué parte de sus cuerpos llegan. Y les voy a pedir que se imaginen que tienen una herramienta de color dorado, la que ustedes quieran, para cortar todos esos lazos y esos hilos. Les voy a pedir que empiecen a cortarlos, a liberarse de ellos. Y cuando lo hagan, piensen que están liberando todo el árbol de los miedos, de la rabia, de la violencia, de las enfermedades, de todo lo que está atrapado y oculto detrás de todas las lealtades que tenemos con nuestros ancestros. Con esa herramienta que escogieron, empiecen a cortarlos, sigan cortándolos y piensen que tienen todo el poder de liberar el dolor, de sufrimiento, de todas las memorias de abuso, de carencia, de desvalorización. Sigan imaginándose que están cortando todos los lazos de dolor que tienen con sus padres, con sus abuelos, inclusive con sus hermanos. Y en este momento lo único que se está cortando son esas cosas negativas y no se está cortando, por supuesto, el amor. Hay dolores muy íntimos que solo cada uno de ustedes conocen. Córtenlos. Miren ellos cómo están. Miren esa energía que los está envolviendo de color dorado y a ustedes también mírense un poco. ¿Qué se siente? ¿Cómo se están sintiendo ellos también en este momento?
Y ahora, por favor, díganles que se queden ahí al lado suyo un rato, que los acompañen durante un tiempo y que les den la guía necesaria para cambiar y sanar el árbol. Tomen una respiración profunda y vuelvan al lugar donde se encuentran en este momento. Y cuando estén listos, pueden abrir sus ojos. Entender un poco en la película qué es lo que pasa. Entonces, pues la película tiene muchísimos personajes, entonces no vamos a mirarlos absolutamente a todos, pero sí podríamos empezar mirando los más importantes. Y quiero que me cuenten ustedes un poco también qué vieron en la película, qué sintieron con esos personajes. Si alguien quiere contar algo, pues como que le llame la atención de la película y de su familia, está súper bienvenido todo lo que quieran aportar. Y aquí hay varias cosas que podemos ir mirando. Por ejemplo, la casa. La casa es la figura de todo lo que nos sostiene. Es en lo que uno cree, en Dios, en espíritu, en la magia. Es todo lo que lo que nos sostiene a todos. Y las grietas de la casa, por ejemplo, son esa vulnerabilidad que tenemos todos como familia. Entonces, si miramos personajes como Luisa, empecemos por Luisa. Luisa está cargando todo el peso de la familia en sus hombros. Y ella parecía ser incansable, pero estaba rendida. Era supremamente ansiosa y tenía una necesidad enorme de ayudarlos a todos. Y yo quiero que a medida que empecemos a mirar a cada uno de estos personajes, vayan identificando esos roles en su familia. Yo creo que estos roles los tenemos en todas las familias. Entonces, la idea es que hoy puedan hacer eso, que hoy puedan identificar esos roles en la familia. Isabela tenía el don de percibir por los demás, entonces eso hacía que ella fuera perfecta, perfeccionista, hermosa, el pelo siempre estaba divino, pero Isabela no era feliz. Isabela, digamos que toda esa perfección y todo eso que le exigían a ella, la hizo perder el sentido de su vida, no sabía ni qué iba a hacer, si se casaba, si por qué estaba haciendo las cosas, pero ella tenía siempre que verse perfecta. La tía Pepa siempre estaba llena de ansiedad porque sentía que todas sus emociones afectaban el tiempo de los demás y la felicidad de los demás. Que de eso que ella hacía o no hacía dependía la felicidad de los otros. Entonces, siempre sentía que tenía que hacer todo, pero por los otros, no porque ella misma quisiera hacer algo por ella. La mamá de Mirabel era sanadora, completamente sanadora, tenía la capacidad de amar infinitamente y sanar. Y por el contrario, el papá sentía que no tenía dones, sentía que todos los dones, toda la magia era de la familia Madrigal. Entonces, digamos que el sentir que no tenía dones era que no tenía capacidad de mirarse al mismo. Y aquí empezamos con el super personaje de Bruno. Bruno es la oveja negra de la familia. Yo creo que en todas las familias hay una oveja negra, la persona que se considera rara, que ve la vida diferente, la persona que no es exitosa de acuerdo a los estándares de la sociedad o lo que la familia tiene como estándares de exitoso, la persona que no tiene filtro, que no se ciñe a todo lo que dice la familia o a los valores pues del grupo familiar, que tiene otro tipo de preferencias, pueden ser o religiosas o políticas o sexuales, entonces lo rechazan y este tipo de personas en la familia cargan una afección emocional y traumática muy fuerte. ¿Por qué? Porque son aislados de ese núcleo afectivo que es la familia. Acá, que es lo más importante, a medida que vayan mirando sus familias y vayan entendiendo esto y se tienen identificado el Bruno de la familia, es poder hablar con Bruno y hablar de Bruno y poder hablar de las emociones, de cómo nos sentimos, de qué es lo que queremos realmente nosotros como personas y no solamente de ese deber ser que nos carga tanto a todos desde que estamos muy pequeños.
Mm, luego tenemos un súper personaje también que es Alma, la abuela, que creo que todas las familias también tienen una abuela que decide y hace y está obsesionada por que la familia siempre esté bien. Alma cargaba con un duelo enorme que nunca pudo trabajar, entonces estaba protegiendo a su familia, pero ¿de qué protegía a la familia realmente? ¿Qué era lo que quería con esa protección? Eh, en muchas de nuestras familias tenemos ese tipo de abuelos, digamos que la matrona o el abuelo que se hace todo lo que ellos dicen. Eh, y esos roles de los abuelos en nuestro árbol familiar o de estas personalidades tan fuertes, que son fuertes entre comillas, son personalidades que siempre o generalmente están encarnando una forma de transmisión del trauma. Es como todas esas cosas que no se han podido sanar de generación en generación, entonces tienen una carga enorme y generalmente vienen arrastrando todas las cosas que sufrieron cuando jóvenes, que no pudieron procesar, que ya son abuelas, ya son bisabuelas, ya se sienten viejos y que no han sido capaces de procesarlos tampoco. Eh, y por ejemplo, acá en la película, cuando la casa se desploma, cuando realmente se da cuenta que ya no puede ocultar más ni tratar de, no puede contener más a su familia, cuando se da cuenta de la importancia de su papel en esa fractura familiar, en tratar de tener todo perfecto, divino, en orden, pero generalmente o principalmente no se hablaba de las cosas, no se validan las emociones de cada persona. Eh, y este tipo de personajes, cuando uno trata de ser tan fuerte y de cargarse todas las cosas que viene, pero no las sana realmente, empieza a pasar esos traumas intergeneracionales. Cada generación, cuando un trauma no se sana en una generación, la que viene lo sana. Las generaciones más jóvenes, las generaciones nuevas, siempre van a empezar a sanar esos traumas que no se sanaron de las generaciones pasadas. Entonces, dime, Sí, es para, dime. o sea, estamos viendo, porque todas las familias tienen su propia dinámica, ¿cierto? Y forma Sí. y danza, digamos, forma de interactuar para que en algunas puede ser más fácil o menos fácil, pero es un aprendizaje que todos vamos a hacer. El punto es cómo lo sanamos, ¿verdad? Porque cómo lo sanamos en nosotros que ayude a eso que no se ha resuelto. Por ejemplo, al Hugo, Uh-huh. que es la persona que tú dices que viene, trae todo ese peso generacional, ese trauma de todos. O la abuela, que en generaciones después también revela eso que no se procesó. ¿Cómo lo hacemos en Uh-huh. nosotros? Porque lo entendemos allí, pero ¿cómo lo traemos aquí? Porque si Yo no, creo que la mejor forma de sanar el árbol es con la observación y la contemplación, Juan. En la medida en que nosotros tenemos la capacidad de mirar lo que pasa en el árbol y de mirarnos a nosotros mismos de la forma más sincera posible, podemos sanar todas esas cosas. Eh, si uno mira el árbol desde la biocodificación, el transgeneracional, todas estas cosas que yo estoy haciendo, eh, digamos que esas enfermedades que pasan de generación en generación, no es que mi abuela tuvo artritis, entonces yo tengo artritis y mi mamá tuvo artritis y así todos tuvimos, o lo mismo pasa con los cánceres. Uno tiene los genes para activar o no activar las enfermedades, independientemente de que estén en el árbol. Depende qué tan profundo pueda mirar uno o no para poder sanar las cosas que tiene que sanar. Entonces, yo creo que tener la capacidad de observar y tener la capacidad de mirar lo que está pasando es la mejor forma de sanarlo. ¿Por qué? Porque si uno tiende a entender que todo tiene que ser de cierta forma, porque es que así es mi familia y porque así es, esto es lo que debe hacerse, porque lo dice mi abuela, mi abuelo, no importa, pues siempre va a seguir haciendo lo mismo, siempre va a repetir así, las mismas cosas, ¿cierto? Pero si uno está viendo, voy a poner un ejemplo, no sé, si uno tiene una abuela completamente fuerte, y yo siempre digo que fuertes entre comillas, porque las personas que se ven más fuertes exteriormente están cargando pesos o poniendo como una pared para que no se vea, no les gusta sentirse vulnerables, ahí están las grietas, esa vulnerabilidad.
Eh, si uno es esa persona o si uno puede observar a esa persona y ver qué hay detrás de esa fortaleza, qué hay detrás de esa capa que tienen, qué hay detrás de ser de cierta forma con cierta gente, seguramente va a poder sanarlo, seguramente va a poder cambiarlo. Obviamente hay unas técnicas especiales, Juana, para hacerlo también y para devolverse un poco y entender qué es lo que uno quiere sanar o qué es lo que debe sanar. Eh, pero yo creo que es contemplar el árbol y contemplar las personas sin ningún tipo de juicio. Aquí volvemos, yo creo que la vez pasada hablamos un poco del juicio y volvemos a hablar del juicio y es poder mirar los hechos como son. No si son bonitos o feos, no importa, son hechos. Eso fue lo que pasó. Mis papás, mis abuelos, mis tatarabuelos hicieron lo que mejor pudieron con el que les seguía, desde el nivel de conciencia que tenían en su momento, desde las herramientas que tenían en su momento. Entonces, pues eso nos pasa a todos. Nosotros tratamos siempre de hacer lo mejor posible con nuestros hijos, pues con las herramientas que tenemos. Seguramente hicieron lo mismo los abuelos. Pero aquí hay una cosa, aparte también de contemplar y de mirar esto que te digo, que es mirar a las otras personas, es mirarse a uno mismo, es como, ok, ¿cómo puedo ser yo mejor también? ¿Cómo puedo cambiar estas cosas? ¿Cómo puedo no repetir estos patrones que no me gustan? O si los estoy repitiendo, ¿cómo amorosamente me puedo tratar y no decirme cosas horribles, sino cambiarlos de otra forma? Y con eso uno puede cambiar digamos que todo el tema de enfermedades y de repeticiones en la familia, pero ahí hay una cosa súper importante, Juana, también, y son los secretos familiares. Digamos que esas son las cosas que vemos, pero en todas las familias hay muchos secretos familiares. En las familias hay cosas de las que no se habla. Los hijos no reconocidos, abortos, violaciones, abusos, hay un montón de cosas que uno las mira y dice, no, pero es que esto es terrible, entonces esto se cierra acá y de eso no se habla y punto. Resulta que cuando eso no se habla y cuando eso no se sana, son las generaciones que vienen las que sanan ese tipo de cosas también. Y se pueden sanar de muchísimas formas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, cuando en una familia hay muchos casos de hijos no reconocidos o de personas no reconocidas en la familia, como, ay, no, él es mi primo, pero es el raro, entonces nadie lo quiere y nadie lo mira y nadie, ¿no? Que ese tipo de cosas pasan. Es muy probable que haya gente que tenga dificultades para tener hijos en la familia. Entonces, esas son las formas en que el árbol empieza a sanarlo. Es como, bueno, tú no estás dejando de reconocer a una persona, pero entonces ahora tú no puedes hacerlo tampoco, tú no puedes tener hijos. Entonces es como mirar un poco cuáles son esas cosas que hay escondidas, porque esas cosas escondidas, digamos que pues a mí me pasó una cosa muy particular y es que yo empecé a averiguar un montón de cosas de mi familia con un montón de gente y empezaron a contarme un montón de secretos, ¿no? Como, ay, venga, yo le cuento esto, pero no puede decir, le cuento esto, pero no puede decir. Y se empieza a enterar uno un montón de cosas que son, pues sin juzgarlas, son hechos, eso fue lo que pasó y punto, ¿no? Y que cuesta mucho hablarlas. ¿Por qué? Porque está el deber ser. ¿Por qué? Porque la sociedad dice que debemos ser de esta forma, porque nuestra familia, para que nosotros encajemos en nuestra familia, tenemos que ser de cierta forma también, porque si no, entonces la familia no nos va a querer. Entonces, ese tipo de cosas también son súper importantes, Juan. Esas lealtades de todas esas cosas escondidas. Entonces tú dices que cuando no se tiene descendencia, se trunca, porque hay una pregunta aquí, a raíz de no tener descendencia, se trunca el árbol. Esa persona que no tiene hijos por decisión o porque no pudo, ¿cómo influye al árbol? ¿Cómo influye a toda su familia? Pero no necesariamente es que se trunque. No necesariamente es que se trunque. Hay personas, digamos que eso lo puede uno empezar a mirar de muchas formas y sentir de muchas formas. Porque pues obviamente hay gente que no quiere tener hijos y está ok. Es completamente válido también no quererlo. Hay otra que tiene muchas ganas de tener hijos y pues no puede tenerlos. Entonces, si uno empieza a mirar su árbol a fondo y empieza a mirar qué pasó con mi árbol, es muy probable que pueda solucionar un montón de cosas emocionalmente, porque hay gente que, no sé si
han visto, uno va al médico y le dice, no, es que todo está perfecto. No, pero es que me duele la rodilla. Le hicimos todos los exámenes, las resonancias, lo que sea, y todo está perfecto. O sea, físicamente, médicamente, tú no tienes absolutamente nada mal. Detrás de eso hay un tema emocional. Detrás de eso hay un tema que puedes estar repitiendo de tu familia o es un tema emocional que tienes que ir sanando. O sea que tú dices, por ejemplo, cualquiera de las enfermedades o cualquier síntoma que yo tengo, Sí. yo me siento y miro a mi árbol, podría hasta escribirlo, o sea, mis papás, hacia atrás, voy mirando, lo puedo mirar en una visualización como la que acabas de hacer o lo puedo escribir y haciendo eso, sintiéndolo ya, empiezo a conectarme con ese árbol y ese árbol comienza a hablarme y a sanarme. Claro que lo puedes hacer. Te voy a poner otro ejemplo con eso que me estás diciendo que es súper válido. Eh, por ejemplo, si hablamos de artritis, Ujú. cuando las artritis pasan de generación en generación, que tú te vas quedando tieso o la fibromialgia también tiene mucho que ver con eso, es como tristezas que no has podido solucionar. No, es que mi abuela tuvo y mi mamá tuvo, entonces yo tengo. Ok, ¿cómo fue la vida de tu abuela? ¿Qué le pasó a tu abuela? Indaga un poco en qué momento a tu abuela le empezó esa artritis, en qué momento a tu abuela le empezó esa fibromialgia, por qué se quedó tiesa, por qué sintió que la vida le quedaba grande y siempre, o sea, te puedo decir que el 100% de las veces, Juana, hay una respuesta lógica y emocional a esas cosas. Cuando ya no tienes a esas personas para preguntarles qué haces, cuando ya no hay nadie que te cuente esa historia. Yo creo que es parte de creer en lo invisible, Juana. Ujú. Yo pienso que no hay necesidad de uno tener a la persona al frente. Uno puede hacer una meditación muy linda con una persona, por ejemplo, que ya no está acá con nosotros y puede de la misma forma hablarle, oírla, pedirle que le diga algo, pedirle perdón o que esa persona le pida perdón a uno. Hay muchísimas cosas que se pueden arreglar, pero eso depende mucho en qué creemos, porque si uno puede, yo estoy convencida que uno puede trabajar desde lo invisible, que no tiene que tener a la persona al lado, porque energéticamente seguimos conectados, energéticamente hay unos lazos supremamente fuertes que nosotros no vemos. Entonces también lo puedes trabajar desde esa forma. Y siempre que tú preguntas, hay alguien que sabe algo. Así sean tus hermanos. A veces uno dice, oiga, parece que hubiéramos vivido en dos casas diferentes, porque la otra persona tiene una visión completamente distinta a la de uno. Ujú. Pero eso es súper enriquecedor porque siempre detrás de eso, mira, siempre hay una explicación y una respuesta a lo que está pasando. Volviendo otra vez a la película que nos estabas diciendo, entonces volvamos al Sí, primero que nos hablaste, no fue de Luisa, la que carga el sobrepeso, el peso, el sí, peso. Podríamos decir que también el sobrepeso en nosotros físico, ¿estás hablando de sí. esa Luisa también? ¿Esa que cargamos nosotros con el peso de la familia o sería más bien el Bruno? No, no necesariamente. Ujú. Digamos que el peso de Luisa era muy puntual como y muy, el significado era muy ese peso de toda la familia encima y yo soy súper fuerte y puedo con todos y le ayudo a todos, ¿no? Ujú. Pero el sobrepeso también tiene una fuerza muy grande y el sobrepeso tiene que ver con protección. Es como, ¿de qué me estoy protegiendo yo en la vida? ¿Por qué me estoy protegiendo? Y uno empieza con unas técnicas a mirar para atrás y empieza a entender por qué se está protegiendo, en qué momento empezó a engordarse y por qué empezó a engordarse. Y ahí hay un montón de cosas que tú tienes que sanar. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos cosas que sanar con nuestros papás, inclusive con nuestros abuelos. Eh, pero la forma más fácil o digamos que más rápida de sanarlo es mirando eso también con amor, con lo que yo te decía ahorita, no juzgando ni diciendo es que usted me hizo, es que usted tal cosa, sino que cada uno hace lo que puede en el momento en que lo hace. Entonces ahí es distinto ese sobrepeso. Sí, cuando vemos en la película Encanto que a Madrigal, o sea, en Madrigal estaba la solución y la solución era esta relación con su hermana, ¿cómo la ves tú? O sea, ¿cómo es eso que sana tu árbol desde esa relación? Digamos, puede ser la relación con tu mamá, puede ser la relación con tu abuelo, puede ser la relación con tu hermana. ¿Le explicas un poco
para las personas que lo vieron o cuando lo vuelvan a ver puedan entender un poco más esta película, Ujú. el fondo tan grande que tiene de lealtades, de conexiones, de expiaciones, de, Sí, de contratos, de roles, ¿no? sí. Y esos roles son muy fuertes. Y bueno, lo que tú me dices de sanar, digamos que en este caso fue con Isabela, entre Mirabel y Isabela, pero pudo haber sido con cualquiera, Ujú. y es cómo puedo, desde mi punto de vista, desde la posición en que yo estoy en mi familia, con amor y respeto, porque la palabra es respeto, ver a los otros, verlos de verdad. Yo no sé si se acuerdan que al final de la película, cuando ya la magia vuelve y la casa está otra vez armada, cuando le dicen a Mirabel que abra la puerta, ella se ve en la chapa de la puerta y dice, me veo. Claro, por primera vez ella se estaba viendo a ella misma. Entonces, si nosotros trabajamos en vernos a nosotros mismos, si trabajamos en ver que todos somos maravillosos, que todos hemos hecho cosas maravillosas, que todos tenemos un montón de cosas maravillosas, vamos a poder ver también las maravillas que hay en los demás. Entonces, eso era precisamente lo que pasaba con Isabela, esa pelea siempre, esa confrontación. Mirabel la tenían catalogada como ella no, o ella se catalogaba porque ella era la que se sentía así, ella no encajaba en la familia y pues Mirabel era maravillosa y era una sanadora de su árbol, obviamente junto con Bruno. Entonces, desde dos personas que tú las veas en la familia que no se pueden hablar, no, es que ella no es mi hermana, no, es que ella, es que él no es mi papá, no, es que él no es mi mamá, es que uno lo puede decir, pero energéticamente los lazos nos unen, energéticamente ese es nuestro árbol. Y toda la carga del árbol, o no usemos la palabra carga porque es negativa, pero toda la genética del árbol está en nosotros también. Todo, absolutamente todo viene en nosotros también. Entonces, con quien estés, la idea es no cierres la opción. Puede que haya personas que le caen a uno mejor que otras, con las que tiene mejor, más empatía que otras, y está ok. Pero no por eso quiere decir, porque una persona no es empática contigo, no quiere decir que no sea ni de tu familia, ni ya es mi hermano, ni ya es mi mamá, ni ya es mi papá. Energéticamente eso no lo podemos cortar. Aquí escribió Olga Lucía, dándole el lugar a cada uno y tomar el lugar desde el amor, eso nos une la fuerza de sanar el árbol, ¿verdad? El amor que Tal lo hace. cual, esa es la fuerza, esa es la magia. Ujú. Si ustedes miran al final de todo, después de todo el miedo que tuvo Alma, la abuela, que quería que todo pareciera perfecto y empiezan a salir las grietas y ella le dio una cosa horrible pensar que se le cayera lo que ella había construido, pues finalmente no pasó nada. Fíjense que se cayó, se derrumbó y se volvió a construir perfectamente divino con la magia, con la sanación, con la inclusión de todos, con el respeto por lo que son todos, por lo que cada uno hace y cumple, por los roles, pero también por las personas. Y Mirabel se pudo ver a ella misma, Yo, que es la magia más grande que podemos tener todos los seres humanos. yo lo interpretaba también cuando se cayó la casa, es esa forma cuando en nosotros hay una crisis o cuando nosotros tenemos que volver a soltar todo lo que tenemos aprendido, todo lo que creemos que somos nosotros, todo lo que creemos que es lo que vemos de la realidad que vivimos. Y tenemos que soltar todo eso para reinventarnos nuevamente. O sea, aquí lo reinventa la familia, pero si lo llevamos a nosotros mismos es Uh -huh. reinventarnos, volvernos otra vez desde la ceniza, Armar. volvernos a armar, pero armar una nueva persona, sanando todo eso que me llevó a esa situación. En esto es la familia, ¿verdad? Pero es como un espejo permanente de la familia y yo, porque eso es como la muñequita rusa que tienes Sí, a la familia metida toda dentro de ti. Y lo mismo dentro de ti está como todo tú desde que naciste, ¿verdad? Todas las, eh, todo. la niña, la adolescente, toda está metida dentro de mí y luego eso que se expande también en forma horizontal, se expande hacia la familia y todo ese complemento que somos, ¿verdad? Todo en Claro, uno. y mira que todo en uno, y es que toda nuestra familia está en nosotros. Ujú. De hecho, si te fijas, los mayores maestros que nosotros tenemos en la vida generalmente están en nuestra familia. Puede ser una mala relación con la mamá, con el papá, con el hermano, con el hijo, con... Siempre hay un tema de aprendizaje muy fuerte. Entonces yo tengo dos opciones. O sigo haciéndome la loca y sigo haciéndome que todo está divino, perfecto y aquí vamos porque así nos está funcionando y está mejor la palmadita en la espalda y seguimos.
o realmente aprendemos a sanar las cosas, a hablarlas, a validar nuestras emociones, a aceptarnos como somos, a querernos como somos, a entender que todos tenemos un papel diferente, que a todos nos gustan cosas diferentes. Eh, y lo que hablábamos ahorita, que creo que es lo más importante de todo, y es que la magia sucede cuando nos miramos a nosotros mismos. Que esa magia y ese milagro que lo dicen al final de la película, esa magia soy yo. Esa magia es Claro, cuando me voy hacia adentro y descubro todo ese potencial que soy yo, ¿no? claro. Y el don más grande es la autenticidad. Es como, no, esto soy yo. Pero entonces desde lo que soy yo, quiero ayudar, quiero hacer, quiero mirar, pero sin las cargas. Yo no quiero que vengan todas esas cosas detrás y me generen peso porque pues no tengo por qué cargar con pesos de otras personas o de cosas que no me corresponde vivir a mí. Y por eso ¿Mm? volvemos nuevamente al árbol, porque el árbol, digamos que somos las raíces. En el árbol mismo, las raíces que tú lo hacías en la meditación son todos esos ancestros nuestros, ¿verdad? Que llegan y que el árbol soy yo y el tronco es todas las emociones y todo lo que tengo que puede moverse con el viento, pero en mí, cuando yo estoy centrado, puedo sostener cualquier tormenta y vuelvo otra vez a mis raíces, a mis antepasados, a mis Claro. padres. Y mira, en eso que estás diciendo, mira, por ejemplo, cuando, bueno, ya pasa menos, todavía pasa un poquito, pero menos. Antes le decían a uno, es que usted tiene que estudiar medicina, usted tiene que ser el médico de la casa. Imagínese uno estudiar medicina porque le dijeron que tenía que ser médico. O eran Pues, padres. ok, yo lo hago, pero imagínate el peso que puede generar eso en una persona, Sí, que también era el sacerdote, el ¿sí? abogado, el médico. Hoy en día ya no existe todo eso, ¿verdad? Hoy en día existe más libertad. Ahorita hay un poco más de libertad para uno poder hacerlo, pero eso son cargas muy fuertes. O no poder hablar las cosas, simplemente el hecho de que tú te quedes callada con todo. O sea, una persona, por ejemplo, que vive muy, muy brava, que vive furiosa todo el tiempo, que tiene rabia siempre, es porque no puede gestionar sus emociones. Entonces, ¿qué podemos ver detrás de esa persona? Exacto. ¿Y cómo le hablas a esa persona que le dirías cómo puede gestionar sus emociones o qué más lleva, ¿verdad? Digamos que la única forma que uno cambie, Juana, es si uno quiere hacerlo. Uno no puede cambiar a nadie. Es cierto. Entonces, más que hablarle a otra persona y decirle, mira, es que estoy viendo que tú no puedes tal cosa o que te cuesta tal cosa, porque también depende de la edad, pues si es un niño chiquito, uno le puede ayudar a gestionar su emoción y decirle, mira, veo que sientes rabia, ¿qué pasa con esto? ¿Qué estás sintiendo? Es diferente. Pero si una persona no quiere verse, si una persona no quiere observarse, si una persona no quiere mirarse, no quiere ser mejor, no hay forma de que la persona cambie. Porque uno puede tener muchas herramientas, pero no va a hacer nada. Cuando tú dices, y esto que quieras ser mejor, y esto también lo llevas al árbol, ¿qué quiere decir ser mejor? Ser mejor es tu mejor versión, no mejor que el otro, no mejor que tu primo, que tu hermano, no. Es como, ok, he cometido errores porque he hecho X cosa. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo aprendo de esos errores? ¿Cómo puedo hacer para reaccionar diferente a las cosas que eh, estoy reaccionando? ¿Cómo puedo mirar las cosas desde otra óptica? ¿Cómo puedo dejar de juzgar siempre y de criticar a los demás? ¿Cómo puedo ver de una forma más compasiva a los demás? Pero además a mí también a mí misma, porque uno a veces es muy querido con los otros, pero se da durísimo. Entonces, también cómo puedo hacer eso conmigo misma, cómo puedo entender que, ay, sí, la embarré, ok, la embarré, pero no está, o sea, estoy aprendiendo, estoy en un camino de aprendizaje, todos tenemos caminos de aprendizaje distintos y todos tenemos retos diferentes en la vida. Entonces es poder verte y poder ser mejor tú con lo que te ha pasado, con los aprendizajes, con lo que has vivido, eh, pues para tratar de no repetir los mismos errores. Y ¿Qué ahí, errores son para ti? Porque hay para otras personas que pueden haber hecho lo mismo y no son un error, sí, pero para ti sí. Entonces es cómo te sientes tú como individuo, como persona. No importa si tu familia cree que lo mejor sea X porque tú quieres Y. Si tú no le estás haciendo daño a nadie, sé Y. pero a Sé eso, feliz siendo Y. sí, pero a eso le añades también todo lo que trae la parte de la
de los ancestros, ¿verdad? Que es aquí cuando dicen también otro comentario, el suicidio es, ¿qué significa el suicidio dentro de un árbol genealógico? O para ti, pues, ¿qué llevas? ¿Qué traes? Sí, digamos que el suicidio es no poder, o sea, no poder con lo que uno está pasando en la vida. Es como, eh, ¿Y qué es no lo? pude, entonces no puedo seguir con esto. Ahora, ¿qué representa? Representa una carga, sobre todo para las generaciones que vienen. Ujú. ¿Mm? Porque siempre hay culpa. No sé si, bueno, no sé si tengan, digamos que ejemplos de estos cercanos, pero generalmente cuando hay niños chiquitos, cuando hay descendientes eh, en edades menores, ahí hay una culpa es de, ¿será que yo no lo hice lo suficientemente bien como para que X persona haya hecho eso? ¿Será que tengo responsabilidad en eso? Entonces, eh, digamos que lo puede mirar uno por ese lado, pero pues si evalúa un poco a la persona como que lo hizo, pues también tiene que haber tenido muchas cargas de muchas cosas que no pudo gestionar. Y ahí está otra vez la gestión de emociones y la validez de cada uno como es, ¿no? Tenemos una sociedad muy fuerte, Juana, una sociedad que nos impone muchas cosas, una sociedad que nos impone ese deber ser de una forma muy estricta desde que estamos muy pequeños, entonces esta es la línea y así es donde uno debe ir, porque si no, si se sale de ahí, entonces no funciona. Eh, y por personalidades, obviamente, hay gente para la que es más peso eso que para otra, eh, y no pueden, o sea, pueden ser muchas cargas del árbol y pues no, miren, no pude y no pude gestionarlas, porque uno puede salirse por otro lado, pero no pude gestionarlas y puede que las personas que vienen detrás sigan sintiendo lo mismo hasta que entiendan que eso no es ni culpabilidad ni responsabilidad de ellos. Para gestionar cualquiera de esas emociones con el árbol genealógico, ¿siempre consideras que debes buscar ayuda? Yo creería que sí, ¿sabes? Yo creería que hay cosas en que uno no puede hacer solo, Por ejemplo, porque hay, porque hay otras personas que le abren a uno los ojos, que le pueden decir, mira, míralo por este lado, pero uno está tan condicionado por su árbol, uno está tan condicionado de que las cosas son de esta forma y así creció y que esto es lo que tiene que pasar y lo que tiene que vivir y lo que tienes que ser para encajar dentro de esa buena persona en la sociedad y en la familia, que es bueno hablar con otra persona que no tenga nada que ver con tu árbol para que te pueda abrir un poco ese panorama, porque de pronto puedes entender cosas súper valiosas y decir, oiga, sí, esto no es así como lo creí o como me lo enseñaron toda la vida. Pero en medio de todo, Juana, y el resumen de todo la palabra es contemplación, es sentarse a mirarse. ¿Cómo reacciono ante las cosas que pasan? ¿Cómo reacciono? Estoy reaccionando como reaccionaba mi mamá, como reaccionaba mi papá, como eh, X persona, o tengo una conexión enorme con un tío y resulta que estoy haciendo lo mismo. Y eso todo es a punta de observación. dentro del árbol genealógico que decía antes Olga Lucía, hay que darle el lugar a cada quien, ¿verdad? Que es otro de los Sí, desórdenes dentro del árbol genealógico que se ve más claro, digámoslo, en sí. nuestra familia, donde los hermanos, o sea, el mayor coge un papel de no del mayor, sino de como indiferente Sí, y o tiene 10 hermanos y lo ponen a criar desde el quinto, entonces el mayor es el que se encarga de criar los hermanos. ya los... Digamos que en el árbol puede haber muchos desórdenes Ujú. eh, entre hermanos, con tus papás también, o sea, cuando los papás se vuelven los hijos de los hijos, eso también es un desorden en el árbol. Y no estoy hablando de vejez que ya no puedan por ellos mismos, obviamente pues no va a dejar uno botado al papá porque es mi papá y yo soy la hija, pero sí pueden estar jóvenes y uno ve muchos desórdenes en que le tienen que solucionar todos los papás, hacer todos los papás, pagarle todos los papás, y eso no está bien por orden en el árbol, es que por eso las generaciones van bajando y por eso hay un lugar para cada uno. ¿Mm? Estás diciendo que, o sea, decías que pagar, o sea, que uno se vuelva dependiente de sus hijos. 100% cuando dependiente 100% cuando puede no serlo, Ok. que eso pasa, ¿sí me entiendes? O sea, llega un momento en la vida en que uno también puede depender y está ok,
porque pues es el ciclo de la vida. Sí. Pero cuando tú estás en toda tu capacidad de hacerlo, estás en toda tu capacidad de tener tu dependencia, de hacer tus propias cosas, y un día decides que no, que los hijos tienen que hacerte todo, eso es un desorden en el árbol. Cuando el hermano mayor cuida al hermano menor, los hermanos no tienen por qué cuidar a los hermanos. Ellos no tuvieron, ellos no son sus hijos, no tuvieron a los hijos, no es la responsabilidad de ellos. Ahora hay casos especiales, ¿no? Se murieron el papá y la mamá y quedó la niña, le tocó, ya después tendrá emocionalmente que gestionar muchas cosas, pero eso es diferente. Mira, ¿Sí? ya vamos a hacer, son las 6:52 y yo te tenía una pregunta desde el principio. Tú llegaste y tienes esta herramienta que te conectaste por alguna razón personal que te hizo sentir cuando trabajaste el árbol genealógico tú misma, que te llevó a ver toda esa sanación en ti. Sí, digamos que yo siempre he sido muy observadora de las personas. Uh-huh. Y he visto que en mi familia, al igual que en muchas otras, hay lo que les contaba ahorita, hay el secreto oculto, la persona que no es tan bienvenida en la familia, el deber ser por encima de todo. Y empecé a hacerme muchas preguntas y a hacerme muchas preguntas de qué había detrás de esas cosas. Y empecé a darme cuenta de que detrás de ese deber ser y de ese querer aparentar o ser perfectos, hay un montón de miedos y de inseguridades enormes. Eh, y empecé a ver cómo si a una persona le pasaba algo, oiga, esta persona está repitiendo esto. Lo mismo pasa con los nombres que se repiten. Uno no debería repetir nombres porque los nombres, así sea medio nombre o nombre completo, generalmente lo que hace es generar unos lazos con ese ancestro y repetir cosas que el ancestro no pudo acabar, entonces la persona las hace. Pero eso fue lo que me llamó la atención, como yo tengo muchas cosas, quiero sanar muchas cosas, quiero entender el porqué real de esto, eh, pero yo creo que todo nació, Juana, de la necesidad mía de mirarme y de querer ser una mejor persona y de entender por qué hubo muchas cosas de mi vida que hice que ahorita digo yo, ¿por qué hice eso? O sea, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué tomé esa decisión? Eh, y pues todo eso tiene un montón de raíces que son muy bonitas y pues que uno entiende mucho si mira el árbol también. Y que lo decías, estoy haciendo al revés de como siempre hago la tertulia, que siempre comienzo con la persona, pero que lo decías en tu website, ¿cierto? Te viste con esta cantidad de roles, rol como mamá, como hija, como hermana, como empresaria, como todo, y Ujú. eso algo te llevó, ¿cierto? A buscarte adentro, a mirarte adentro, esas preguntas, a mirarte dentro de ti mismo y a definir quién eras tú realmente. Claro, porque si uno le dicen que quién es, uno dice, no, yo soy administradora y soy la mamá de, y soy no sé qué. No, yo no soy nada de eso. Esos son los roles que yo tengo en esta vida, en muchos aspectos, familiar, trabajo, bueno, en fin. Pero eso no es lo que es uno. Uh-huh. Uno es el ser humano lleno de infinitas posibilidades. Eh, digamos que a partir de eso yo empecé a entender el tema energético, Juana, y es cómo estamos conectados absolutamente todos con todos. O sea, aquí estamos hoy 19 personas y no es una casualidad que estemos 19 personas, que estemos nosotros acá. O sea, todo es una conexión energética enorme. Entonces, es como ver un poquito más allá de quiénes somos. Y es que somos maravillosos solamente por existir, por ser quienes somos. No tenemos que ser ni 90, 60, 90, ni ser la presidenta de la multinacional, ni... No, esos son roles que la sociedad nos impuso. Y que se ve, pues que tú lo decías y también se ve claro en la película, que es cuando nos miramos, nos aceptamos, nos amamos, nos conocemos, Claro. ¿cierto? Que viene toda esa transformación para realmente poder verme. Y eso es como lo decías tú hace un momento con Mirabel. Cuando ella se vio a sí misma, comienza realmente ese milagro que se expande a toda la familia, ¿verdad? Que Claro, toca además a toda la familia. claro, y mira que ella era maravillosa.
Ujú. y tenía el don más maravilloso del mundo, que es la autenticidad. Entonces digamos que ya no tenemos tanto tiempo, pero yo les quiero hacer una pregunta para que se queden pensando en esa pregunta ahorita que cerremos. Voy a tratar de hacer la meditación muy cortica, Juana, para que podamos cerrarla. Yo te iba a decir que íbamos a hacer la meditación porque yo la estaba haciendo. Pero quiero que se queden con una pregunta y es, ¿cuáles son sus dones? Todos tenemos dones y tenemos muchos dones y a veces nos cuesta reconocerlos. Yo me hice esa pregunta después de Encanto y era como, ay, ¿qué digo? ¿Ahora qué digo? Tenemos un montón. Entonces, qué rico que lo reconozcamos. ¿Cuáles son sus dones? Sí, es esa pregunta también de cómo me veo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Claro, claro. ¿No? ¿Cuántas cosas positivas puedo decir de mí misma, verdad? Si te cuesta trabajo, comienza a mirarte más adentro y a descubrirte, porque eso es lo que nos invita, no a decir, ay, no supe nada, sino, bueno, me voy a mirar y a descubrir todos los dones, todo lo que soy positivo, todo lo único que soy yo, única, en la idea de cómo soy de especial, ¿verdad? Así es, Bueno, así entonces es. te invito entonces a que nos hagas la meditación tú tranquila con el Vale, cuerpo, que lo podemos hacer, ¿verdad? vale. Entonces, les voy a pedir que cierren nuevamente sus ojos. La cámara. Hagan una respiración muy profunda y vuelvan al lugar en donde se quedaron cuando estábamos meditando hace un rato, sentados con la espalda apoyada en el árbol. Acuérdense que estaban con todos sus ancestros al frente y habían cortado con ese lazo o con esa luz dorada y esa herramienta todas esas memorias negativas que tienen con ellos. Pero ahora les voy a pedir que le digan a sus ancestros que se muevan detrás de ustedes, que se pongan atrás, que se corran hacia el árbol porque ese es el lugar que les corresponde. Denles las gracias por todas las cosas maravillosas que han pasado generación tras generación. Y díganles, los libero de todas las lealtades que tengan hacia mí y me libero de todas las lealtades que tengo hacia ustedes. En este momento estoy listo para vivir mi vida de acuerdo a lo que yo necesito y a lo que es mejor para mí. Y ahora que tienen todos sus ancestros detrás de ustedes, su árbol y sus ancestros están detrás, les voy a pedir que se imaginen que llegan al frente suyo todos sus descendientes. Imagínense a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a los hijos de sus primos y cúbranlos con esa misma luz dorada. Imagínense que de esa raíz tan fuerte que se conectó con ustedes, que salía del árbol, también sale hacia todos ellos. En este momento todos están conectados. Denles las gracias por haber venido y tómense unos segundos para decirles que los liberan de todas las cosas que cada uno de ustedes perciben en su árbol genealógico. Respiren profundamente y tómense unos segundos para decirles, los libero de lo que necesiten liberarlos de su árbol genealógico. Y ahora que los liberaron a ellos, a todos sus descendientes, les voy a pedir que se imaginen que todos sus ancestros empiezan a retirarse poco a poco, empiezan a irse. Miren cómo se retiran, cómo se va yendo cada uno. Fíjense qué pasa con ellos, si hay alguno que se esté despidiendo.
Si están sonriendo, sonríanles. Tienen una energía poderosa de su árbol familiar. Quédense con esa energía. Hagan otra respiración profunda. Inhalen. Exhalen. Y cuando estén preparados, pueden volver y abrir sus ojos. Bueno, Verónica, muchísimas gracias, Verónica. No, Juana, a ti por invitarme. Ojalá les quede sonando la pregunta de sus dones y les quede sonando poder mirar a su árbol familiar de otra forma, porque eso va a ser muy poderoso. El hecho de estar aquí las hace o los hace sanadores de su árbol familiar. Como levantarse todos los días, así como hacemos el ejercicio de la gratitud, incluir a nuestros ancestros en ese ejercicio de la gratitud, ¿verdad? Gracias, porque por ellos hoy estoy aquí, ¿no? Así es. Gracias a Sí, no todos, solo acordarnos de lo malo, sino de lo bueno. todo lo bueno Sí. y de verdad, la vida por todos ellos. Y es que son muchísimos, son como 3.000, no sé cuántos, si unes tatarabuelos, bueno, son muchísimos. Muchísimos, más los que no sabemos que tenemos. A Más todos ellos, bienvenidos al árbol. a todos, muchísimas gracias. Y nuevamente les recuerdo que la información de Verónica se las compartí anteriormente en el WhatsApp, que nuevamente se las comparto para que la tengan presente. Verónica trabaja con biodecodificación, árbol genealógico, ¿cierto? Y pues hace terapias. Fuera de esa también trabaja el TRE, que es terapia de respuesta espiritual, que en otra oportunidad nos encontraremos a hablar de eso porque es, bueno, es otra, igual también estar con tus ancestros, Sí. está muy unido, pero trabaja en una forma diferente. Muchísimas gracias a Exacto. todos.